Hola chicos y chicas Hola, muy buenas noches, Santos y Ceci. y nuestro Señor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e incluso doloroso para las mamás. Le comentaba a mi esposa que deberíamos ya de comenzar ahora con la familia. Entonces vamos a iniciar con la palabra de Dios, con lo que fue la familia. El ejemplo que nosotros debemos de seguir, que es el de la Sagrada Familia. Así es. Entonces, Entonces vamos a comenzar con la palabra de Dios en el nombre del Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Y lo vamos a tomar del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 22 y 23. Ok. Jesús es presentado en el templo. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a Dios nuestro Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Bueno, pues comenzamos hablando de la forma de cómo nosotros como familia debemos de hacer con nuestros hijos. Ya no vamos a hablar como esposos, sino ahora vamos a hablar como esposos, Como pero papás. como padres. Entonces nuestra obligación que tenemos es nosotros llevar a nuestros hijos a Dios. A bautizarlos. ¿Cómo va a ser? Bueno, en nuestra Iglesia Católica, desde que son niños, existe el bautismo. Los sacramentos. Entonces el bautismo es, Un sacramento de iniciación. ¿Sí? Es el primero de los sacramentos por los cuales nosotros primero recibimos al Espíritu Santo, el perdón de nuestros pecados y el volvernos hijos adoptivos de Dios. que eso es lo más maravilloso. Casi todos nos hemos bautizado. Quien no se ha bautizado, lo invitamos a que en nuestra Iglesia Católica siempre hay bautismos o bautizos. Entonces se pueden bautizar a cualquier edad, no importa. Si nosotros como católicos estamos acostumbrados y vamos a platicar de la mundanidad y ya cuando ya somos, ahora sí, católicos practicantes. ¿Sí? Nosotros en nuestra mundanidad teníamos hijos sin casarnos y los llevábamos a su bautismo para que, Hasta tarde, ¿no? Porque a veces no era inmediato, pero por así es. ignorancia, porque no es otra cosa. Entonces de ahí queremos partir, de que nuestra ignorancia era tal que nunca tomábamos en cuenta lo que dice aquí, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos va abriendo los ojos para que nosotros llevemos cuanto antes a nuestros hijos a presentarlos a su creador, que es Dios. Entonces nosotros pues lo llevábamos a bautizar, pero pues cuando ya tenían 1 año, 2 años, 3 años, hasta que quisiéramos, ¿no? Entonces a todos los matrimonios, a todas las personas que están juntadas, a todos los matrimonios que están por el civil, a todos los que son parejas y están nada más, ahora sí que estando, uh-huh, Sin la bendición del matrimonio, pues los invitamos a que se acerquen. ¿Para qué? Pues para que ustedes también les den el ejemplo a sus hijos de la importancia que tiene el acercarse a Dios. Ya vimos en los temas pasados cómo Dios nos invita y cómo nosotros debemos de invitar a Dios a nuestro matrimonio. Así lo mismo, si el matrimonio es una bendición, por consiguiente, el bautismo es una bendición. Entonces, no priven a sus hijos de esa bendición, de esa gracia que Dios nos da.
Entonces, primero comenzamos nosotros como esposos a acercarnos a Dios y ahora vamos a llevar a nuestros hijos, ¿sí? A que vayan conociendo de Dios. ¿Va a ser difícil? Sí, porque no van a querer ir. Exacto. La Pero mamá, porque nosotros no les hemos dado ese ejemplo. Entonces vamos a darles ese ejemplo empezando por nosotros, porque no podemos decirle al niño, por ejemplo, si ya está grande, ve a misa. Y si a ti no te ve como papá hacerlo, pues lógico que no lo va a hacer. Entonces, el primer paso es aceptarlo, acercarse, nosotros primero como papás. así es. No es fácil, no va a ser fácil, pero como les hemos enseñado con la oración, pedimos a Dios que nos ayude para que nuestros hijos vayan con nosotros a misa, sean hijos grandes, medianos, pequeños, si están, son unos bebecitos, lo mismo, ¿sí? Desde ahí podemos comenzar, Enseñarles ¿sí? La palabra de Dios es como una espada de doble filo que que atraviesa el atraviesa alma. completamente y nos transforma. Entonces, el poder de Dios es completamente omnipotente, entonces nos puede cambiar a todos. Entonces, realmente los invitamos, ¿sí? Invitamos también, con otras palabras, a cómo ser como padres con nuestros hijos, porque muchas veces no sabemos cómo ser. Entonces, queremos leerles otra palabra de Dios para saber cómo llevarnos con nuestros hijos. Y lo vamos a tomar del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. ¿Sí? Muchas veces nosotros no sabemos cómo educar, solo sabemos gritar, solo sabemos hacer incoherencias y realmente Dios nos va diciendo, no sean pesados, o sea, no seamos tantísimo o muy poco. Lo que Dios nos pide es completamente algo equilibrado. ¿Sí? También hay otra que es así, también es dura. Y dice así, lo vamos a tomar de... El libro de los Proverbios, del capítulo 14, versículo 24. No usar el chicote es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. Palabra de Dios, Te te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Entonces, hay hijos, que yo tengo hijos, tenemos 6, como se los he platicado, y con muchos sí hay que usar el chicote, lo que es el cinturón en las pompis, ¿no? Cuando son niños, ¿sí? También cuando son adultos. Realmente no es aquí tamaño de cómo ser, ¿no? Yo he sido un padre realmente duro con mis 6 hijos y siempre, a pesar de que yo no sabía la palabra de Dios y no la conocía, pero sí les daba, ¿no? Ahora que he visto la palabra de Dios, pues sí es cierto, ¿no? A quien se porta bien no hay por qué pegarle, no hay por qué, más que solamente con palabras, Lo el entiende, ¿no? joven, el niño, el adulto entiende, pero quien no lo puede hacer y quien le cuesta trabajo, que es flojo, irresponsable, que no obedece o que está lleno de vicios, pues hay que darle, ¿no? Uno como padre, pues con el cinturón, ¿no? Donde le duela, donde aprenda que las cosas no son buenas, ¿sí? Dios lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay que usar el chicote y darles a los niños cuando son niños groseros, que nos hacen berrinche, que no nos obedecen. ¿Por qué? Porque más tarde ese niño se puede volver en contra de nosotros, ¿no? A ese niño berrinchudo, el día de mañana se vuelve contra la mamá, se vuelve contra el papá, y por eso hay tantas peleas y tantas discusiones a tantas familias completamente desintegradas porque no hubo Una un corrección. a tiempo. Y más que nada, porque a veces nosotras las mamás, pues somos más, nos toman la medida, ¿no? Por decirlo así. Nos toman la medida y ya saben cómo a lo mejor hasta convencernos, ¿no? Entonces, desafortunadamente hoy con tanta tecnología,
pues nosotros preferimos para que se calle, para que haga caso, para que no esté de encimoso, no sé, lo que sea. Tomamos cualquier pretexto, a ver, ten el teléfono o ten esto. Y, y no es así, nos estamos equivocando como papás. Entonces, como dice la palabra de Dios, pues hay que corregirlos. Corregirlos con amor, corregirlos con el cinturón, corregirlos de la forma en que Dios nos va a inspirar, porque así lo dice la palabra de Dios en el versículo de los Efesios, lo que nos inspire el Señor. Es decir, va a llegar un momento en el que es necesario usarlo, en el que es necesario corregirlos así. Entonces, como les decimos, estas enseñanzas pues no son nuestras, son cosas que nosotros también hemos puesto en práctica, que hemos ido aprendiendo, porque no todo lo sabíamos, porque no todo lo sabemos, ¿sí? Y luego lo vamos conociendo, y hoy que lo conocemos lo compartimos con ustedes. Así es, hermanos, pues se nos Ojalá les acabó haya el tiempo servido esto y vamos a seguir mañana, primeramente Dios, con un poquito más sobre cómo educar a nuestros hijos, sobre cómo ir a misa, sobre cómo ir a presentarlos a nuestro Señor. Son paso a pasito, pero para llegar a realmente ser a familia una santa. plenitud, ¿no? De una familia santa. Que Así Dios es. los bendiga, cuídense mucho y recuerden, El matrimonio, es de 3. nuestro Señor Tu esposo y y tu esposa. esposa. Bye bye. Bye bye.